Bienvenidos a Área 20, su programa favorito. Estamos de vuelta otra vez aquí con Rancio Producciones y su demás cartelera, ¿verdad? Y como se podrán dar cuenta, ahorita ya estamos grabando. Antes era por podcast audible. Y ya estamos estrenando set. Y también les quiero presentar a mi nuevo compañero de Área 20, Abraham Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este programa, ya saben, ha estado maldito. Hemos tenido diferentes compañeros, pero ya espero que él sea el indicado. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a lo mejor no lo conocen. A lo mejor han oído el nombre, pero no saben por qué es tan odiado, ¿no? Y el nombre de este señor que es tan odiado es Stalin. No sé, Abraham, si tú quieras dar como que un pequeño resumen de lo que hizo este señor antes de empezar con el tema. Joseph Stalin es el nombre era un dictador de la Unión Soviética en los años 30. Pues tenía ideas un poco extremistas que empezó a deportar mucha gente de la Unión Soviética, incluso gente inocente que era gente que vivía ahí, habitante normal, y los mandaban a campos de concentración. Sí es. Los usaban como esclavos para granjas o agricultura. Y pues el tema es que los llevó, que en esos campos de concentración había uno en específico en una isla llamada Nacino que no estaba en buenas condiciones para que la gente viviera ahí, porque ni siquiera tenían comida, no había casas, no había lugar donde dormir. Y pues este es el tema que vamos a hablar de esta isla. Y sí, bueno, antes de entrar con lo duro, con lo fuerte, ¿verdad? Hay que hablar un poquito de historia. Y esto es porque comenzó en el año 1930 aproximadamente. La Unión Soviética quería industrializarse, antes vivían mucho de campo. Entonces la idea de Stanley era básicamente explotar lo que era el cultivo para poder sacar dinero para industrializarse. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a contratar o a llamar gente de otros estados o países cercanos para habitar cierta población y comenzar a producir en masa. Creo que el principal país de los que deportaban gente era de Ucrania. De Ucrania. Tenían un nombre en especial para esta gente de Ucrania. Eran kulaks, con K. Sí. Que se puede confundir con el nombre de los campos de concentración, que eran gulags, con G de gato. Este era el nombre de los campos de concentración de la Unión Soviética, que tenían distintos puntos sobre su terreno. De hecho, y bueno, continuando con el tema, haz de cuenta que comenzaron a hacer esto de explotar los campos de cultivos, pero sin embargo a los trabajadores como que no les daban la suficiente comida. Haz de cuenta que ellos tenían que cambiar la cosecha por dinero y así viceversa. Pero cuando este plan fracasó o se terminó, había demasiada gente viviendo en el país, por lo cual Stalin comenzó a deportar. Deportar. La idea principal fue, bueno, o sea, es que hay mucha gente, vamos a llevar a esta gente a otros lugares, a otras islas, para que ahí también armen granjas de cultivo. Entonces comenzó con un plan de, ¿sabes qué? Vamos a asignar pasaportes. Bueno, primero comenzó a deportar a la gente que no era de ahí. Sí. Y después comenzó a asignar pasaportes a todos, con la opción de reubicarlos o que ellos se fueran a su país natal. Creo que tenías que tener este pasaporte en todo momento mientras estuvieras en la calle, porque en dado caso que no lo tuvieras, aunque fueras habitante de esta nación, como quiera ibas deportado a un campo de concentración. Sí. Incluso había gente que tenía el pasaporte en la mano y aún así los deportaban. Sí fueron muchas personas que fueron deportadas injustamente. Sí, y es que lo que pasa es que muchos, pues los que ya viven ahí, obviamente ya no se querían ir, ya no se querían regresar. Entonces, a los que no pertenecían, por ejemplo, no sé, los ucranianos que no pertenecían dentro de la Unión Soviética, y los que se quedaban ahí, ellos no recibían pasaporte. Entonces, si tú no tenías pasaporte, te deportaban. Y había algo más a tomar en cuenta, y es que les exigían a los soldados una cuota. Oye, ¿sabes qué? Sí. Depórtame a cierta cantidad de personas. Y como tú dices, a veces no les importaba si tenías ahí tus papeles, de todos modos ibas. De hecho, hay una narrativa y una historia que comenta que
varios amigos salieron, estaban en una fiesta reunidos, salieron por cerveza, le dijeron, tu pasaporte, ¿no? Que se me olvidó en la casa y se lo llevaron, güey. Igual de que, no sé, un domingo iban a visitar a un familiar, no traían el pasaporte en ese momento y se los llevaban. Esas personas pues nunca más volvían a ver a su familia. Sí, de hecho leí historias que hasta mismos policías que no cumplían con la cuota de deportar ciertas personas por día, por semana, por mes, familias de policías y policías también eran deportados por no cumplir con la cuota. Sí, ahí estaba brutal ese asunto. Entonces, todos los deportados los llevaron a unas granjas para cultivo, pero se comenzaron a acumular demasiada gente. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que Stanley hablara con otros ministros de otros estados para reubicar a ese tipo de persona. Entonces, también se cuenta que los deportados eran de lo peor. O sea, a veces eran criminales, a veces eran gente pues que no tenían, vamos a decirle, pena por hacer cosas indebidas. Entonces, todas esas personas iba llena de gente pues sin escrúpulos, por así decirlo. Es que lo principal era deportar solo prisioneros, y después se salió de control y llegó un punto en donde en los campos de concentración ya los prisioneros hacían sus bandas y ya pues los policías ya no se metían tanto a controlar ahí dentro de ellos, sino eran los mismos grupitos de delincuentes que estaban ahí con mucha gente inocente y pues eran ahí los que administraban casi todo el lugar, y después, como tú dices, los empezaron a mandar a lugares más lejos. Tal fue que los mandaron a una isla llamada Nacino. Sí. Que estaba un poco, creo que al norte, creo que chequé. Pero pues era una isla, aventaron más de 6,000 personas, donde no había granjas. Los aventaron por lo mismo para que empezaran a construir las granjas, pero sin herramientas, sin alimentos, sin ropa, niños, señoras, prisioneros, embarazadas. O sea, aventaron de todo ahí en esa isla, que también, pues, casi todo el año nevaba. En esa isla no había ni siquiera animales para comer, ni frutos, prácticamente solo había 2 ríos, es lo que alcancé a leer. Sí, o sea, llegaron a esa isla en barcos. Uh-huh. Y de hecho hubo mucha gente que se murió en el trayecto. Sí. Por falta de comida. Y pues si tú recuerdas la historia, ¿verdad? En nuestros tiempos de prepa, pues se conoce y es muy bien sabido que Japón perdió muchas tropas, Alemania perdió muchas tropas en Rusia, en las cruzadas. ¿Por qué? Porque había mucho frío. Uh-huh. Entonces imagínate llegar a una isla donde no tienes ropa, no tienes comida y aparte morir de frío. Muchas personas se murieron los primeros días. Sí, por las heladas. El primer día hubo 300 bajas de personas entre hambre, frío, peleas, etcétera. Incluso también muertes por soldados por no cumplir con las indicaciones. Sí, y haz cuenta que después de eso pues comenzó a empeorar. Mucha gente ya sabía que no iba a tener apoyo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hicieron? Como tú dices, comenzaron a armar bandas, comenzaron a matar y a practicar el canibalismo. Uh-huh. Que esto es lo que se basa en la historia, ¿no? La isla caníbal de Stanley. Sí, es como se ha conocido desde 1988, que fue cuando desclasificaron uh-huh. Suceso. Pues duró más de 50 años en secretos de la Unión Soviética. Que, bueno, esto sucedió en el 33. Al principio. Se desclasificó hasta el 88, son 55 años. Y como 5 años más tarde se deshizo la Unión Soviética. Entonces, pues como que ya andaban mal por esos años. No, sí. Y aparte, ¿no te acuerdas de Chernobyl? También es un error de la Unión Soviética. Y quisieron ocultar. De hecho, lo ocultaron mucho tiempo y dijeron que no era nada grave. Hasta que gente en otros países y otros estados, otros países comenzaron a sentir síntomas de que, oye, ¿qué pasó? Pero volviendo al tema, en la isla de Nacino, que fue como se bautizó, pues se practicaba canibalismo. Hay una historia que cuenta un oficial que tenía como que un romance con alguien de ahí y que él se fue a hacer unas cosas y le dijo a otro soldado, cuídamela, ponle atención. Y cuando regresó, la chava estaba amarrada y con piel desprendida, donde la habían cortado
para comerse los pedazos de piel. Ella todavía seguía viva, más sin embargo, pues murió de una infección y desangrada al poco tiempo. Sí, vi historias también que, o sea, que se comían a la gente viva porque al principio pues optabas por comerte a los que ya habían muerto. Sí. Pero pues hacía tanto frío que la piel ya no se podía desprender del cuerpo. Entonces pues cuentan que ellos mismos decían que a la gente que ya le quedaban 2 o 3 días, pues era la que le arrancaban la piel para empezársela a comer, porque era piel que todavía se podía desprender del cuerpo. Entonces ellos usaban de excusa que pues en vez de sufrir 3 días más antes de morir, pues te ahorraban el sufrimiento y te mataban antes. Sí, la verdad es que está complicada. Bueno, estuvo complicada esa situación. Igual hay otras historias en las que las mismas bandas, cuando, pues bueno, tú llegabas con tu ropa, ¿verdad? A veces, como dijimos, tú ibas hacia la casa de un amigo y te deportaban, entonces a veces ibas bien vestido. Y cuentan que en la isla, las bandas incluso te mataban por quitarte los tenis o ropa, que si te veías muy bien, te arrebataban la vida y también pues tu ropa. Sí, de hecho estaba viendo que después de cierto tiempo, no sé decirte, creo que poco más de un mes fue cuando el gobierno ruso empezó a mandar provisiones de harina Sí. para los que estaban ahí habitando la isla. Pero era harina normal, cruda. Lo que empezó a hacer la gente era pues comérsela así tal cual en polvo. Había gente que moría asfixiada por comer tanta harina en polvo. Había gente que la mezclaba con el agua del río y pues ya empezaban a morir ahí por comer engrudo, infecciones del río, etcétera. Y luego se dieron cuenta los policías que la harina cuando llegaba, ya era controlada por los grupitos estos de prisioneros. Los que están formados. Sí, entonces ya ellos acaparaban toda la harina y pues se volvía más complicado para la gente pues lograr comer algo. Fue donde empezó el canibalismo. De hecho vi una historia de una chava que la chava logró escapar porque era difícil escapar de ahí. O sea, tenías que irte todavía en el río y aún en el río los policías pues se divertían fusilando a la gente que iba en balsas ahí disparando, improvisadas. Pero sí hubo una muchacha que salió de ahí, que llegó a otro campo de concentración. Y cuando llegó ahí, pues la desabrigaron porque pues la ropa ya estaba muy fría, le iban a cambiar de ropa. Entre las mismas personas de ahí le iban a ayudar. Y cuando la desvistieron a la chava, se dieron cuenta que no tenía pantorrillas. Se las habían cortado para comérselas. Sí, es que ese es otro asunto que no hemos hablado, era de los policías, de los guardias. Que como tú dices, se divertían. Fusilaban y impedían el alimento y cambiaban, incluso hacían tratos con las bandas. Hasta cierto punto, porque las bandas se comenzaron a hacer muy, muy grandes, muy poderosas, que ya no se metían con ellas. Sí. Pero eso que tú dices de que fusilaban y se divertían, eso es cierto. Sí, incluso también pues violaban mujeres en un inicio. Sí. Estaba leyendo que ya después de cierto tiempo ya eso ni siquiera les interesaba porque pues ya las mujeres que se encontraban en la isla ya estaban en malas condiciones. Había una historia de una señora que tenía menos de 40 años y la habían confundido con una señora de edad de arriba de 80. Ya estaba muy desgastada. Uh-huh. Y han habido muchos crímenes atroces ahí, de muertes con cuchillos, degolladas. La verdad, creo que hay películas, de hecho, hay películas. Hay muchos documentales. También. Hay una película que no está basada en lo que pasó en la isla de Stalingrado, pero la pueden ver para darse más o menos una idea de cómo es el canibalismo, ¿no? Que creo que se llama así, la isla caníbal. Uh-huh. Y pues, ahí también trata de unos chavos que iban de excursión, violaron a una indígena y luego los de su pueblo cobraron venganza, y ahí te das una idea de cómo es la gente cuando mata, ¿verdad? Uh-huh. Cómo los degollaba, los cuelga, les quitaba la piel y se los comían. Y algo así pues pasó en la isla de Stalingrado. Por eso muchos conocen a Stalin como un dictador demasiado malo. Uh-huh. O sea, creo que de hecho el Mago de Oz tiene una canción donde dice y donde lo textea, lo dice textual de que Stalin. Fíjate, no sabía. Pues sí, estaba viendo también que después de que esto pues se hizo, que se salió mucho de control,
pues llegó al Kremlin la noticia, Sí. a Moscú. Y pues fue como que la presión del gobierno hizo que empezaran a reubicar a esa gente que estaba en la isla Nasino. Creo que ya eran menos de 2,000 personas de las 6,000 que habían llegado en un inicio. Ujú. Y al parecer la mayoría no las reubicaron porque pues en el estado en el que estaban era muy peligroso llevárselas a otros campos de concentración porque pues ya tenías muchas enfermedades que a lo mejor podías empezar a propagar en otros campos. Creo que mucha gente sí dejaron que muriera ahí para que se terminara la población de esa isla. Población. Y es que en realidad esa isla nunca fue pensada. O sea, un día le dijeron a un ministro, oye, te voy a mandar a tantas personas, busca un lugar para reubicarlas. Y luego a la semana le dijeron, oye, ya van en camino. Por eso es que los aventaron ahí muy al instante en la isla de Nasino. Donde cayeron, haz de cuenta. Así es, ahí donde hay una isla rodeada de agua y aviéntanos. Entonces por eso es que se dio mucho esto. Y la verdad es que los gobiernos, pues hasta la fecha de hoy, si te das cuenta con ahorita Colombia, Venezuela. No, hay muchas cosas como esas que pueden durar décadas con los archivos escondidos y Sí. a lo mejor puede haber de esas muchas que no nos podemos dar cuenta. Y muchas que a lo mejor después van a salir a la luz, como esta que se tardó 55 años. Pues como lo de los ovnis. ¿Cuántas especulaciones no tuvimos? La NASA siempre negaba hasta hace poco que ya lanzó un comunicado diciendo, ¿sabes qué? Han habido avistamientos. Yo creo que van a empezar a soltar ahí de poquito a poquito porque estaría muy cabrón, ¿no? Que soltaran todo de un chingazo y pues toda la gente se va a volver loca. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo, que no han dicho lo que en verdad han visto y lo que en verdad han trabajado, como lo del Monte Roswell. No sé si lo has escuchado. No, ese no. Y de que se estrelló una nave en una montaña, o en Roswell, creo que se llama así. Y todos vieron que eran cuerpos extraños, gente que no pertenecía a este mundo, pero llegaron unos vatos así como tipo hombres de negro, lo describe la historia, todos los de negro, y se llevaron el cuerpo. Al final salió en las noticias que había sido un globo aerostático, pero todos los que vieron saben que fue un objeto volador no identificado, y se cuenta la leyenda que incluso algunos se quedaron con pedacitos de la nave. ¿Y dónde está ese monte? Es el Monte Roswell. No, esa sí la verdad no sé en dónde está, pero incluso hay un museo dedicado a ese acontecimiento. Pues como es como lo del Área 51, ¿no? Que dicen que se estrelló una nave ahí y a partir de eso empezaron a construir ahí la base militar. A mí siempre me ha dado curiosidad saber, o sea, el por qué hay ciertos lugares en Google Earth que no se muestran, güey. O sea, si tú buscas el Área 51 está como que oscura. O sea, no se ve nada. Y la verdad es que me da curiosidad saber el por qué, güey. Pues secretos de Estado. Podríamos hablar de eso en otro capítulo. Ya sí, porque nos salimos un poquito del tema. Porque también está el Triángulo de las Bermudas. Eso está muy interesante. De hecho. Hay vuelos desaparecidos, barcos, etcétera. Pero bueno, como te digo, puede ser para otro capítulo. Otro episodio. Este episodio va a ser un poco cortito. Es nada más para hablar un poco de lo que fue Stan Lee. Bueno, una de las acciones que hizo Stan Lee, que pues se le conoce como un dictador demasiado cruel. Y para presentarles aquí a mi nuevo compañero Abraham, ustedes dicen si les gustó, si quieren que siga viniendo, y aunque no, pues va a seguir viniendo. Ahí comenten sí o no, a ver si me quedo. Comenten. Pues los invitamos a que se pasen a los otros episodios y también a los otros canales, como es Barro Geek. Y próximamente vamos a estar reanudando, si no es que el episodio del camino o sin sentido, podemos hacer un sin sentido. Uh-huh. Y pues ya. ¿Algo que comentar, Abraham? No, pues espero que sea el primero de muchos capítulos para estar aquí con ustedes. Esperamos que sí, pero bueno, sin más, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.